Durante siglos, se ha hablado de una tierra perdida. Una civilización que dominó los mares, que alcanzó avances impensables para su época. Y que, en un solo día y una noche, desapareció para siempre bajo el océano. Su nombre es Atlántida. Desde las palabras de Platón hasta las búsquedas modernas con tecnología satelital, el misterio de la Atlántida ha fascinado, intrigado e inquietado a historiadores, arqueólogos, exploradores. Y también a los soñadores. Pero, ¿hay realmente detrás de este mito? ¿Fue solo una alegoría moral escrita por un filósofo? ¿O hay una verdad enterrada bajo siglos de olvido y océano? En este video vamos a explorar en profundidad todo lo que rodea a la Atlántida, su origen, sus posibles ubicaciones, las teorías más aceptadas, las más inquietantes. Y también aquellas que la ciencia no puede explicar del todo. Porque, más allá del mito, la Atlántida representa una idea poderosa, la de una civilización que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. Pero que fue borrada sin dejar rastro. ¿Y si una sociedad tan avanzada pudo desaparecer así de rápido? ¿Qué dice eso sobre nosotros? Bienvenidos a Atlántida, el enigma que desafía la historia. Lo que vas a escuchar a continuación te hará mirar el pasado con otros ojos. Para entender el misterio de la Atlántida, hay que empezar por el principio. Y ese principio tiene nombre propio, Platón. Estamos en el siglo IV a. C. El gran filósofo griego escribe dos diálogos, Timeo y Critias, donde aparece por primera vez la historia de una civilización avanzada, llamada Atlántida. Una isla más grande que Libia y Asia juntas, situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Platón cuenta que esta poderosa nación surgió aproximadamente 9.000 años antes de su tiempo, es decir, hace más de 11.000 años. Según él, los atlantes habían desarrollado un imperio próspero, con un sistema político organizado, arquitectura monumental, una agricultura avanzada y una flota naval sin precedentes. Su capital era una ciudad concéntrica construida con anillos de tierra y agua, conectada por canales y adornada con metales preciosos como el oricalco. Pero con el tiempo, esa grandeza se transformó en arrogancia. Los atlantes quisieron expandirse, conquistar otras tierras, imponer su poder. Fue entonces, según Platón, cuando Atenas, aún en su forma arcaica, se les enfrentó y logró derrotarlos. Y como castigo divino por su soberbia, la Atlántida fue destruida en un solo día y una noche de infortunio. Se hundió en el mar. Y jamás volvió a saberse de ella. Hasta aquí, el relato. Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma desde hace 2400 años. ¿Platón hablaba de un hecho real? ¿O era simplemente una metáfora filosófica? Muchos estudiosos creen que se trata de una alegoría moral, un ejemplo de cómo incluso las civilizaciones más avanzadas pueden caer si se corrompen. En esa lectura, la Atlántida es una advertencia, no una historia. Sin embargo, hay indicios que han mantenido viva la duda. Por ejemplo, Platón no dice haber inventado esta historia. Atribuye el relato a Solón, un legislador ateniense que habría viajado a Egipto 200 años antes y escuchado el mito de parte de sacerdotes egipcios que hablaban de una tierra perdida en el océano Atlántico. Según Platón, Solón trajo esas historias a Grecia, pero nunca las terminó de publicar. Y su descendiente Critias, personaje en el diálogo, las retoma y las transmite. Esto ha llevado a investigadores a preguntarse, ¿acaso Platón simplemente elaboró una historia basada en tradiciones orales anteriores? ¿Y si esas tradiciones egipcias hacían referencia a un recuerdo remoto de una civilización real que fue destruida en un cataclismo antiguo? Desde la antigüedad hasta la Edad Media, el relato de la Atlántida pasó por momentos de olvido y resurgimiento. Fue durante el Renacimiento, cuando Europa redescubre los textos clásicos, que el mito recobró fuerza. Las grandes exploraciones marítimas, el descubrimiento del Nuevo Mundo y los avances en cartografía reactivaron el interés por esta isla perdida. Incluso algunos pensadores del siglo XVI llegaron a plantear que América era, en realidad, parte de la antigua Atlántida. Y así, con el paso de los siglos, lo que comenzó como una historia escrita por un filósofo se transformó en uno de los mayores misterios de la humanidad. Una civilización mencionada por un solo autor, pero que ha dado pie a miles de teorías, expediciones, mapas antiguos, documentos esotéricos y debates interminables. Porque cuando una historia sobrevive tanto tiempo, uno se pregunta, ¿realmente fue solo una invención? Durante siglos, la historia de la Atlántida se mantuvo como una curiosidad filosófica. Pero a partir del siglo XIX, todo cambió. Exploradores, arqueólogos y aventureros comenzaron a tomar el relato de Platón no como una metáfora, sino como una pista histórica real.
y desde entonces, las búsquedas para encontrar la isla perdida no se han detenido. Lo primero que se preguntaron los investigadores fue lo más lógico: ¿dónde estaba exactamente la Atlántida? Platón dijo que estaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. Eso ubicaría la isla en algún punto del océano Atlántico. Y de hecho, durante siglos se creyó que ahí debía estar, una gran isla o continente que habría colapsado en un cataclismo, dejando quizás solo restos sumergidos. A comienzos del siglo XX, el medium Edgar Cayce alimentó esta idea con sus lecturas psíquicas, afirmando que los restos de la Atlántida estaban en el Mar Caribe, cerca de las Bahamas. Incluso predijo que se encontrarían ruinas en el fondo del océano cerca de Bimini, algo que efectivamente ocurrió en los años 60 cuando se descubrió una formación rocosa conocida como el Camino de Bimini. Aunque los geólogos explican que es una formación natural, muchos creyentes lo ven como prueba de ruinas antiguas. Pero el Atlántico no es el único lugar propuesto. Varios historiadores sostienen que la Atlántida podría haber estado en el Mediterráneo, y que Platón simplemente exageró las distancias o los tiempos. Una de las teorías más aceptadas conecta la Atlántida con la civilización minoica en la isla de Creta y la cercana isla de Tera, hoy llamada Santorini. Esta civilización, una de las más avanzadas de la Edad de Bronce, desapareció abruptamente tras una erupción volcánica catastrófica ocurrida alrededor del 1600 a. Esa explosión provocó tsunamis, lluvias de cenizas y un colapso político y económico que pudo haber sido el origen del mito de una civilización próspera destruida por la naturaleza. Los minoicos tenían arquitectura compleja, comercio marítimo, un sistema de escritura aún no del todo descifrado, y una estética refinada que recuerda a los relatos platónicos. ¿Pudo Platón haberse inspirado en rumores o leyendas basadas en ese evento real? ¿En la Antártida? Una teoría más arriesgada propone que la Atlántida no estaba ni en el Atlántico ni en el Mediterráneo, sino en la Antártida. Según esta hipótesis, la isla habría sido un continente habitable antes de un cambio repentino en el eje de rotación terrestre que la congeló por completo. Esta idea se basa en mapas antiguos, como el famoso mapa de Peary Hayes, que muestra partes del continente antártico sin hielo, siglos antes de que se descubriera oficialmente. Aunque esta teoría no es respaldada por la ciencia convencional, sigue alimentando el interés de investigadores alternativos, y ha sido tema de documentales y libros. ¿Y si estuvo en España? En las últimas décadas, un grupo de investigadores ha planteado una posibilidad fascinante: que la Atlántida estuvo en lo que hoy es Doñana, en el sur de España. Utilizando imágenes satelitales, georradares y análisis geológicos, afirman haber encontrado estructuras circulares bajo las marismas de Cádiz, que coinciden con las descripciones de Platón. Estas investigaciones han captado la atención de medios internacionales y hasta National Geographic. Aunque los arqueólogos tradicionales piden cautela, y advierten que los datos aún no son concluyentes, la teoría ibérica de la Atlántida ha ganado popularidad. Más allá de su ubicación geográfica, muchos estudiosos han buscado conexiones entre la Atlántida y civilizaciones históricas reales. Algunos la vinculan con los egipcios, basándose en la idea de que Platón obtuvo la historia a través de relatos egipcios. Otros creen que se relaciona con los tartesios, un pueblo antiguo del sur de la península ibérica que también desapareció misteriosamente. Algunos investigadores alternativos incluso proponen que los atlantes fueron los precursores de culturas como la mesopotámica, la maya o la egipcia, aportando conocimientos que luego florecieron en otras regiones. Aunque muchas de estas teorías carecen de evidencia sólida, todas coinciden en algo: la idea de que una civilización avanzada pudo haber existido antes de lo que hoy consideramos el inicio de la historia oficial. ¿Por qué nunca la encontramos? Pero si la Atlántida fue real, ¿por qué no la hemos encontrado? Una posible respuesta es que sí la hemos encontrado, pero no la reconocemos como tal. O que sus restos están tan profundamente sumergidos o destruidos que ya no pueden identificarse fácilmente. Otra posibilidad es que nunca fue una ciudad concreta, sino una mezcla de leyendas, exageraciones y recuerdos fragmentados de varias culturas perdidas. Y sin embargo, a pesar de los siglos de exploraciones, hipótesis y tecnología avanzada, la Atlántida sigue sin aparecer de forma concluyente. Ni un solo descubrimiento ha sido validado como la prueba definitiva. Pero eso no ha detenido a nadie. Cada teoría, cada nueva pista, cada ruina sumergida, mantiene viva la esperanza de resolver uno de los mayores enigmas de la humanidad. Y mientras más buscamos respuestas, más preguntas aparecen. Hasta ahora, hemos hablado del mito, de las teorías geográficas, de posibles conexiones históricas. Pero hay una dimensión más profunda, más oscura, más inquietante del misterio de la Atlántida.
Y tiene que ver con las cosas que no encajan. Las piezas que la historia oficial no puede explicar. Las coincidencias demasiado perfectas. Y las preguntas que nadie ha respondido. Porque si aceptamos que la Atlántida fue solo una fábula, ¿por qué hay registros, mapas, construcciones y hasta relatos en culturas distintas que parecen hablar de lo mismo? ¿Y si fue real? ¿Cómo desapareció sin dejar rastro alguno? ¿Una civilización demasiado avanzada? Uno de los mayores enigmas es el nivel de avance tecnológico y social que describe Platón. Según él, los atlantes tenían canales de irrigación que cruzaban su territorio como una red planificada, infraestructuras hidráulicas capaces de controlar el agua del mar, edificaciones enormes con metales raros como el oricalco, una sociedad organizada en castas, con leyes, ejército, puertos y comercio. Eso no sería extraño si habláramos de una civilización de hace 3.000 o 4.000 años. Pero Platón afirma que vivieron 9.000 años antes de su tiempo. Es decir, hace más de 11.000 años. Un periodo en el que, según la arqueología tradicional, los humanos apenas estaban organizando las primeras aldeas agrícolas. ¿Cómo es posible que una sociedad tan sofisticada haya existido en una época tan temprana? Algunos investigadores alternativos sostienen que la historia humana podría ser mucho más antigua y compleja de lo que pensamos. Apuntan a hallazgos como las ruinas de Göbekli Tepe en Turquía, que datan de hace 11.000 años y muestran arquitectura monumental. Megalitos submarinos como los de Yonaguni en Japón. Mapas antiguos con detalles que no deberían haberse conocido hasta la era moderna. Estos elementos han sido considerados anomalías, pero también podrían ser pistas de una civilización anterior que fue borrada casi por completo. ¿Tecnología perdida? ¿O algo más? Durante el siglo XX, autores como Ignatius Donnelly y luego esotéricos como Elena Blavatsky y Edgar Cayce popularizaron la idea de que la Atlántida no solo fue avanzada, sino que llegó a dominar tecnologías que aún hoy no entendemos. Se habla de energía cristalina, de vuelos aéreos, de armas climáticas e incluso de la manipulación genética. Suena a ciencia ficción. Pero lo curioso es que estas teorías no surgieron en libros modernos, sino que se basan en tradiciones antiguas de diversas culturas, textos hindúes que describen vimanas, naves voladoras, mitos mesoamericanos sobre ciudades subterráneas llenas de energía, inscripciones egipcias que algunos interpretan como representaciones de máquinas. Todo esto ha llevado a pensar que la Atlántida, si existió, no fue una civilización común, sino un punto de inflexión en la historia humana. Algo que no encaja con nuestra línea cronológica. Pero incluso si aceptamos el relato como simbólico, siguen apareciendo incoherencias difíciles de ignorar. ¿Por qué Platón detalla tanto la estructura de la ciudad, los metales, la geografía, el gobierno? ¿Si todo era una simple alegoría? ¿Cómo es posible que culturas completamente separadas en el tiempo y el espacio tengan leyendas tan similares de una tierra próspera destruida por las aguas? ¿Por qué tantos exploradores, desde el siglo XVI hasta hoy, han reportado anomalías magnéticas, estructuras sumergidas o ruinas no catalogadas cerca de las zonas propuestas? Y hay otro detalle aún más desconcertante: el silencio histórico. Nadie más, en toda la antigüedad, menciona la Atlántida antes de Platón. Pero después de él, su historia se extiende, evoluciona, toma nuevas formas. ¿Y si Platón no inventó la historia, sino que fue el primero en escribir algo que muchos ya sabían, pero que nadie había documentado? Algunos autores alternativos aseguran que la verdad sobre la Atlántida ha sido deliberadamente ocultada. Hablan de textos perdidos en la gran biblioteca de Alejandría, de registros en templos egipcios nunca mostrados al público, e incluso de sociedades secretas que preservarían fragmentos de esa historia antigua. Organizaciones como la masonería, la sociedad teosófica o grupos herméticos habrían conservado ciertos conocimientos sobre la Atlántida. Conocimientos que no han salido a la luz por razones que aún no entendemos. ¿Es paranoia? ¿O hay una razón por la cual este tema, pese a su popularidad, nunca ha sido abordado de forma abierta por la academia? Finalmente, queda una interpretación profundamente inquietante: ¿y si el relato de la Atlántida es también una advertencia que hemos ignorado? Una civilización poderosa que se creyó invencible, que cayó por su propia arrogancia, por su ambición, por perder el equilibrio con la naturaleza. La historia encaja demasiado bien con nuestra propia época. Y quizás por eso sigue resonando. Porque la Atlántida, más allá de si existió o no, nos recuerda que nada es eterno. Ni el poder, ni la ciencia, ni la civilización misma.
¿Y por qué este misterio, después de miles de años, sigue sin cerrarse del todo? Después de más de 2 milenios de preguntas, de búsquedas incansables y de teorías en conflicto, la historia de la Atlántida sigue más viva que nunca. Pero, ¿qué dice hoy la ciencia sobre todo esto? Para la mayoría de arqueólogos e historiadores académicos, la Atlántida es, simplemente, una alegoría creada por Platón para ilustrar una idea moral, que incluso la civilización más poderosa puede corromperse y caer. No hay pruebas directas, dicen, de que haya existido jamás una civilización con las características que él describe. Los datos geológicos tampoco apoyan la existencia de una gran isla sumergida en el Atlántico. Según los modelos actuales, no ha habido un hundimiento continental de ese tipo en los últimos 12.000 años. En otras palabras, la ciencia oficial no niega el valor del mito, pero tampoco lo considera evidencia histórica. Sin embargo, también es cierto que no todo está explicado. A lo largo del tiempo, han surgido hallazgos que no encajan del todo con la narrativa convencional, ruinas submarinas sin contexto claro, estructuras ciclópeas cuya tecnología de construcción aún se discute, y relatos ancestrales de culturas antiguas que parecen hablar de un pasado mucho más complejo de lo que se creía. Y ahí es donde el mito de la Atlántida se vuelve poderoso. La Atlántida, en el fondo, es una idea. Una civilización ideal, avanzada, capaz de lo impensable. Pero también vulnerable a su propia soberbia. Una advertencia. Un reflejo de nuestros miedos. Y quizás un recuerdo ancestral de algo que ocurrió hace tanto tiempo que ya no sabemos cómo explicarlo. Por eso ha inspirado novelas, como 20.000 leguas de viaje submarino. Películas como Atlantis, El Imperio Perdido o Stargate. Videojuegos, cómics, series, ensayos, teorías conspirativas. La Atlántida ha dejado una huella indeleble en la imaginación humana. Y no importa cuántas veces se diga que no existe, mientras la gente siga preguntándose si fue real, seguirá existiendo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos aprender hoy, en pleno siglo XXI, de una historia escrita hace 2400 años? Tal vez lo más importante es recordar lo frágil que es la civilización humana. Lo rápido que todo puede desaparecer. La Atlántida, si existió, no fue destruida por una invasión ni por el paso del tiempo. Fue aniquilada por un desastre natural, un cataclismo inesperado. Y eso debería hacernos reflexionar. Porque hoy, con toda nuestra tecnología, con nuestra ciencia, con nuestros avances, seguimos siendo vulnerables. La Atlántida podría ser una advertencia que viene del pasado. O un espejo que nos muestra el futuro. Imagina por un momento que mañana, un grupo de científicos encuentra una ciudad sumergida en el Atlántico, con restos de arquitectura avanzada, materiales desconocidos y artefactos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. ¿Cambiaría la historia? ¿Estaríamos preparados para aceptar que algo tan grande se nos pasó por alto durante siglos? Quizás sí. O quizás haríamos lo que siempre hace la humanidad ante lo que no entiende, dudar, negar. O reescribirlo todo. La historia de la Atlántida no es solo un mito. Es una pregunta sin respuesta. Un eco del pasado. Una invitación a mirar más allá de lo obvio. Y, sobre todo, es una señal de que aún hay cosas que no sabemos. Así que si este tema te hizo pensar, si alguna parte de esta historia te tocó una fibra. O si, como yo, sentís que todavía no hemos escuchado toda la verdad. Suscríbete al canal, deja tu like si te gustó el video, y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la Atlántida fue real? ¿O es solo un símbolo? ¿Y si existió? ¿Dónde crees que está? Porque si algo nos ha enseñado este misterio, es que la historia aún guarda secretos. Y algunos de ellos están justo bajo nuestros pies. O tal vez, bajo el mar.